En el dilema ético del transhumanismo, hasta qué punto es ético el mejoramiento humano y qué límite debería haber si existiera. Entonces, tomando la idea de la terapia de choque. Ajá. Yo opino que la terapia de choque sí funciona, porque No, y está comprobado que sí funcionó, en su momento funcionó, fue efectiva, porque crea un condicionamiento, un efecto aversivo en la persona. Pues ya no es ético. Pero no es ético. Es igual que las lobotomías, también eran efectivas, pero pues ya no es ético. No, porque se afecta la integridad de la persona, y la integridad física y emocional, de la persona. Entonces, eso es desde el punto ético, pero del pasado. Y ahora del mejoramiento humano, o sea, de la intervención tecnológica. Entonces, ¿cuál sería? ¿Hasta qué punto es ético la intervención tecnológica? O bueno, pues digamos, podemos meter el ejemplo de Cyberpunk. Hasta cierto punto, las mejoras que, ejemplo, David se metió al inicio eran mejoras tecnológicas para él, que funcionaban a él en el momento. De la columna. Exacto, lo de la columna, que digamos el tema de mejorar los pulmones, era como hasta cierto punto algo bien, porque no, como que no, digamos, no era tan aversivo para él. Pero ya llegó el punto donde en la evolución del personaje ya literalmente todo su cuerpo era una máquina. O sea, el punto ético se consideraba de esa manera, sería como para solo lo necesario, y cuando ya es avaricia, ahí ya para. Sí, porque ya eso ya es un abuso. Ya sería abuso de pues esas mejoras robóticas, bueno. Sí, o sea, para meterse brazos que disparan. Es como por lo menos necesario. Lo escuché de mi tía, el tema de los ojos. Digamos, las personas que se hacen los tratamientos, digamos, en las gafas, que se ponen gafas con no sé qué, con las lentes, bla, 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 bla. Y cuando se hacen las operaciones de oculares. Ella me contaba que cuando fue una cita, a ella le hicieron unas inyecciones, era porque tenía está perdiendo la visión, pero había gente que le decía como, no, es que yo quiero ver, mejor dicho, lo más nítido que exista, o sea, literal HD. Entonces los doctores empezaban, bueno, tengo estas inyecciones, le puedo hacer estos trasplantes, le puedo hacer esto y esto y esto y esto, para que usted vea, mejor dicho, no como bien, sino lo mejor en calidad. Imagínate la última cámara. O sea, en analogía también como las operaciones del cuerpo, ¿sí? Sí, también. Creo que es un problema muy porque implica que las personas pierdan su responsabilidad ambiental, por decirlo de alguna manera, y empiecen a tomar prácticas desmedidas de explotación ambiental. Porque pues al sentirse superiores a la naturaleza, van a implicar que la ven únicamente como, digamos, un recurso totalmente explotable, sin responsabilidad ante ellos, lo cual va a conllevar que se lleven a cabo prácticas bastante perniciosas hacia la naturaleza, tales como las que se llevan actualmente, porque pues verdaderamente vivimos en una falsa ilusión donde nos quieren vender que es que estamos nos quieren vender que estamos trabajando, que chimba la naturaleza, que todos podemos juntos, que objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030 y verdaderamente, porque pues naturalmente nuestra ubicación geográfica va a traer consigo un tipo de cultura establecida y generalmente la cultura está bastante ligada a la religión, porque pues la religión ha sido muy apegada al ser humano desde siempre. Entonces realmente las religiones son las que están muy apegadas a la cultura. Entonces considero que tanto el término de espiritualidad como en este caso cultura podríamos utilizarlos de un único modo. Entonces, continuando con ello, podemos decir que, por ejemplo, se influye en el sentido en que inicialmente se tenía muy en cuenta otra doctrina que era el teocentrismo, ponía como el centro de todo a Dios. Posteriormente de eso aparecieron filósofos y así existencialistas, Nietzsche, así, que pues generaron una postura distinta, que fue el antropocentrista, donde ponían como centro de todo el ser humano. Y posteriormente a ello la biocentrista, donde se pone la naturaleza como el centro de todo, o sea, se prioriza ante los demás. Una cultura o en un país, un sitio, como por ejemplo, no sé, una cultura indígena que creció con la naturaleza y todo esto y tienen un manejo responsable de la naturaleza, sería biocentrista en este caso, por lo que sí que tienen un impacto directo. O sea, yo creo que es lo que nos considera humanos, o sea, esa evolución desde lo primitivo hasta lo que actualmente conocemos, lo que es el ser humano. O sea, ¿qué sentido tendría dividir o unir instintos primitivos en lo que nos caracteriza? O sea, ¿qué pasaría si a nosotros nos dividiéramos el instinto? ¿Seguiríamos siendo humanos? Yo creo que no, que sería ya algo muy
como máquina, como muy monótono ya. Sí, como algo no Sí, humano. porque pues es que los instintos y todo eso yo lo relaciono mucho también con las emociones y eso, Sí. porque digamos estas cosas de supervivencia, mucho de supervivencia de hecho, que digamos el pánico, el miedo, todos son instintos que generan reacciones fisiológicas y que pues lo ayudan a uno a sobrevivir. Por ejemplo, la ansiedad, pues es un instinto. A usted la ansiedad lo ayuda a sobrevivir, digamos, cuando usted siente miedo, usted empieza a aprender pocos, a decir qué hago, qué A hago, estar en la juega. a estar en la juega básicamente. Sí. Ya ahí la cuestión es cuando se patologiza. Y sí, o sea, no nos haría dividirlos, nos haría no humanos. No sé qué seríamos, Yo pero creo que nos quitaría la humanidad. nos quitaría Sí. la humanidad. Creo que la función del ser humano, pues obviamente importantes, ¿no? Porque conforme iba avanzando la humanidad, evolucionando, todo este rollo de la conciencia, del razonamiento, pues asimismo se han ido evolucionando y como que también regulando porque digamos los instintos pueden ser como muy extremos, entonces si solo nos dejamos llevar por nuestros instintos, pues también afectaría pues en la manera en que actualmente vivimos, que ya no es solo instintos, sino ya es de conciencia, regulación. Yo creo que no se podría como dividir, ¿sabes? Sino como regular, porque nosotros venimos de una evolución, entonces no es como que se pueda quitar o dividir. Unir siempre va a estar inherente esa parte a nosotros, pues esa parte animal, yo supongo que vendrían siendo nuestros instintos. Podemos como quitarnos nuestros instintos porque, sí, o sea, quitaríamos gran parte de nosotros, lo que nos convierte en humanos, porque nosotros venimos de esa parte animal o de los instintos. Una cosa es que fuimos evolucionando, pero siempre los tenemos arraigados, o sea, la parte animal simplemente son los instintos. Entonces no creo que se pueda como dividir. Unir pues ya está inherente a nosotros, o sea, es parte de ser humano. Yo creo que es ético en usos de medicina. ¿Sabe? Por ejemplo, de una piel a la que no le da cáncer o algo así, ¿sabe? Una piel que no se quema. O personas que, por ejemplo, podrían llegar a curarse por medio de eugenesia o ser, no curarse, sino hacerse inmunes a ciertas enfermedades. Creo que eso es ético, en ese sentido creo yo que es ético el mejoramiento humano. Cuando ya deja de ser ético, al menos para mí, es cuando se mejoran las capacidades del ser humano en ambientes en los que existe competitividad. Por ejemplo, muchos de los campeones mundiales, campeones olímpicos, perdón, de deportes y así, usted sabe, como Usain Bolt, son personas que pues tienen beneficios físicos. Entonces pues son la prueba de que un mejoramiento físico, una diferenciación física realmente es determinante en ese tipo de competencia. Entonces, por ejemplo, un tratamiento eugenésico en un deportista, eh, si se legaliza, por ejemplo, estandarizaría ese procedimiento. Entonces todos los demás competidores tendrían que pasar por el mismo procedimiento. Lo mismo que pasa con el dopaje. Lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a ignorar por completo que, bueno, pues lo que yo creo, ¿no? Es que sería un cambio mucho más, un impacto mucho más fuerte en la sociedad, más que en la identidad humana. Yo creo que la identidad humana se mantendría intacta, porque pues ya a lo largo de la historia han habido muchos golpes así a la propia identidad humana y se ha mantenido, el espíritu humano se ha mantenido siempre con cabeza alta. ¿Sabe? Como cuando, por ejemplo, el hombre comenzó a cuestionarse la existencia de Dios y se empezó a hacer a la idea que estábamos absolutamente solos en este universo y que no existía vida después de la muerte. Pues ese fue uno de los primeros golpes más grandes a la identidad humana y al propio humanismo, ¿no? Pero pues el hombre pues ha sabido salir adelante y llevar, seguir sobrellevando su vida y encontrando felicidad pues en otros aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que sí, o sea, pues desde donde yo estoy parado, sí parece, o sea, sí creería que es una amenaza para el humanismo, pero pues digamos que siendo muy optimistas,
pues a la larga es algo que pues después se normalizaría y pues digamos que el concepto de humanismo evolucionaría, pero pues podría seguir coexistiendo con conceptos como la inteligencia artificial. O sea, no creo que la existencia de una tecnología como esa reemplace por completo o digamos que marchite por completo el espíritu, el indomable espíritu humano. Yo creo que no existe ningún elemento de la inteligencia humana que no pueda ser emulado o reemplazado por inteligencia artificial. O sea, yo creo que digamos que una conciencia simulada es algo perfectamente posible y real, y creo que en algún momento puede llegar a ser completamente indistinguible de una inteligencia artificial de una inteligencia humana. Que no hay ningún elemento, ninguna emoción, ningún sentimiento, ninguna visión de que la inteligencia artificial no pueda llegar a sentir. Yo creo que en algún momento no muy lejano, no muy distante, seres completamente pensantes, independientes y creativos, todo. Exactamente una persona